Buenos días. Damos gracias a Dios por sus vidas y también agradeciéndoles por permitirnos entrar en vuestros hogares con el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente es un gran regalo. Amén. Es un gran regalo porque nos permite a cada uno de nosotros cambiar nuestra forma de vida. Esa vida que muchas veces no tiene sentido, no tiene un propósito. Pues la palabra de Dios nos ayuda a hacer ese cambio. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos semejantes así como una oruga, ¿no? Que no es tan apreciable, no nos gusta, pero ya cuando estamos en los caminos del Señor nos transformamos, ¿no? Entonces, esa es la palabra clave que nos permite a nosotros siempre estar con el Señor, transformándonos cada día. Amén. Es la palabra la que nos transforma. Así es. Y nosotros somos pues los instrumentos para llegar a ustedes precisamente con la palabra de Dios. Mi nombre es Enrique Pinedo, quien juntamente con mi esposa Lula llevamos adelante la comunidad cristiana El Pan de Vida. Amén. Es verdad. Esa comunidad preciosa que el Señor nos ha puesto en las manos para poder llevar y dar a conocer su palabra. ¿No es cierto? Qué preciosa responsabilidad que tenemos. Bueno, hoy día, domingo, el primer día de la semana, entonces queremos comenzar con nuestro Señor. Primero temprano alabándole a Él, orando, leyendo la meditación diaria que siempre les enviamos, ¿verdad? El pan diario. Entonces, comenzamos orando a nuestro Señor, agradeciéndole por las cosas que Él nos ha dado y que aún no nos da, ¿no es cierto? Porque no todo lo que podemos pedir ya queremos para ayer, ¿no? No es así. En las cosas del Señor Él nos enseña a tener paciencia. Entonces, mira este texto bíblico que el Señor ha puesto. Hoy día tenemos, es verdad, vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Uy, otra vez arrepentimiento. No. Puede ser el título, pero lo interior es tremendo. Es una enseñanza muy buena. Entonces, dice en Salmos 51:17. En la traducción lenguaje actual voy a leerla. Y dice, David está hablando con el Señor. Y él le dice, para ti la ofrenda es la mejor ofrenda, dice David, es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Eso es lo que le agrada al Señor, que nosotros nos arrepintamos, pero genuinamente. Siempre, siempre, mis amados, tenemos que intentar hacer lo correcto, ¿no? Eso es lo que le agrada al Señor, que siempre, si sabemos que si nos vamos por este camino vamos a hacer las cosas mal, no lo hagamos, frenémonos y enrumbemos nuestro camino, así sea más difícil, pero vamos a ser bendecidos con el Señor porque estamos corrigiendo lo que queremos hacer de mala manera. Entonces, ¿y saben por qué tenemos que hacer eso? Porque no debemos olvidarnos que Dios se deleita más con los corazones que están genuinamente arrepentidos a que nos presentemos a Él con sacrificios vacíos de buena conducta. A ver, no, yo voy a hacer tal sacrificio porque estoy necesitando algo del Señor. Eso está mal. Porque necesitas algo te acercas al Señor. No es una llanta de repuesto nuestro Dios. Dios está ahí con nosotros todo el tiempo. Dios busca más allá de nuestras ofrendas o sacrificios externos. ¿Te das cuenta? Él no le interesa eso. Él es dueño de todo. Él tiene todo. No necesita nada de nosotros. Él está buscando una entrega total de nuestro ser a Él. ¿A través de qué? A través de la oración, la lectura de la Biblia y la comprensión de lo que nosotros estamos leyendo. No leamos la Biblia como un libro cualquiera. Ni siquiera un libro cualquiera podemos leer así, porque no vamos a entender de qué se trata, ¿verdad? Y cuanto más la Biblia, cuanto más la palabra, como dice el pastor, la palabra es la que nos va a cambiar. Entonces eso tenemos que hacer, que comprendamos lo que estamos leyendo y eso hará que comencemos a moldear nuestro ser.
que comencemos a moldear nuestro carácter, que es tan difícil cambiarlo, ¿sabe? Entonces, pero el Señor lo puede hacer si nosotros nos decidimos a cederle a Él toda la autoridad, darle al Señor. Y vamos a ver cómo vamos a ser bendecidos. O sea, la hermana debe, ser, no, yo también lucho con muchas cosas. Pero ahí estamos, porque sé que a quién yo sirvo. ¿Ah? Al Todopoderoso, es que el dueño de todas el cielo y la plenitud le pertenecen, dice el Señor en su palabra. Entonces, amado, les dejo con el pastor para que hoy día escuchemos y analicemos y creamos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una semana sobrenatural. Amén. Amén. Gloria a Dios. No olvide que hoy es el primer domingo del mes de marzo y tenemos Santa Cena. Que así prepare ahí sus elementos, su pan, su jugo de uva, para que después de la prédica nosotros participemos de esa santa celebración. Bien, entonces ahora sí vamos a orar ya para entrar a la palabra. Señor, agradecidos de corazón, Señor, por esta palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que lo toman en serio, Señor, este mensaje. Y gracias por aquellas personas que de repente no tienen una iglesia, no tienen un pastor, para que esta palabra realmente llegue a ustedes y que haya un cambio y que haya también una motivación para que te puedan buscar de corazón. Y gracias también por todas aquellas personas que quieran reconciliarse contigo, Padre. Gracias, Señor, porque tú los vas a guiar nuevamente a ti. Gracias, mi Dios, por este mensaje en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al título de la enseñanza de esta mañana. Y es el arrepentimiento, primer paso para ser bendecido. El arrepentimiento, primer paso para ser bendecido. Entonces, este acto del arrepentimiento es uno de los primeros principios ¿de qué? Del Evangelio. Y es esencial para nuestra vida de bendiciones. Amén. Es esencial, ¿no? Y también el arrepentimiento, el salir de ese estado de pecado, nos permitirá después tener la vida eterna. Así es. ¿Por qué? Porque hemos dejado esa vida de pecado. Entonces, el arrepentimiento es mucho más, ¿no?, que limitarse a reconocer que yo he obrado mal. Es mucho más de eso, ¿no? Es un cambio de manera de pensar y también en el corazón nos va a poner el Señor una nueva perspectiva con respecto a Él y también con respecto a mí mismo, quién soy yo, porque ya me he liberado de toda esa carga de pecado y también cómo enfrentar a los problemas de este mundo. Entonces implica el arrepentimiento apartarse definitivamente del pecado. Tenemos que tener ese tipo de actitud y volvemos al Señor. ¿Para qué? Para buscar su perdón. Para eso. Amén. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús empezaron sus ministerios con un solo mensaje. Vamos a ver esto en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primero vamos a hablar de Juan el Bautista. Mateo 3, 1 y 2 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿de qué? De sus malos caminos, de sus pecados. Y el Señor Jesús, en Mateo 4:17, el siguiente capítulo, versículo 17, ¿cómo empieza el Señor Jesús su ministerio? Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este instante también está pasando eso con usted. El reino de los cielos se está acercando a usted, se está acercando a su hogar. Gracias por estas redes que nos permiten a nosotros llegar a usted por este medio, a través del Facebook, a través también de nuestro canal de YouTube. Entonces, nosotros llegamos a ustedes masivamente. Hay personas que ni siquiera son nuestros contactos, pero ¿saben qué? Nos contestan y nos dicen: gracias, pastor, por este mensaje.
porque llegó a tiempo de repente. Amén. Entonces, el arrepentimiento es el primer paso que se da para recibir la salvación de nuestro Señor. Y esta salvación nos ofrece el Dios Padre a través de su Hijo amado Jesús. Amén. Él es el nexo entonces entre nosotros y el Padre, Jesús. Ahí está Él intercediendo por nosotros. El arrepentirse de corazón es un acto tierno, humilde y valioso, haciendo que responda rápidamente, hermanos míos, a ese estado de dolor espiritual que muchas veces no nos permite vivir correctamente. O sea, hay una pesadumbre dentro de nosotros y hay momentos que tú de tu lucidez dices, sí, estoy haciendo las cosas, no estoy haciendo las cosas correctas, estoy haciendo las cosas mal, y ahí viene esa pesadumbre, pero el Señor te dice, arrepiéntete, porque yo te voy a recibir. Entonces, esta palabra arrepentimiento viene de una palabra griega metanoia, que significa cambiar de rumbo o de dirección, ¿no? Que incluye más que nada un juicio sobre el pasado y también una redirección hacia el futuro. O sea, ¿hacia dónde voy a ir ahora? Yo ya me arrepentí de mis pecados y sé hacia dónde voy a ir. Pues me voy a la presencia de mi Padre. Y eso va a permitir que yo empiece ya a cambiar definitivamente mis costumbres netamente mundanas, netamente que a Satanás le encanta que tú estés embadurnado de eso y tú le digas, no, basta, ya no voy a continuar en eso. Muy bien, entonces el verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento, el lamento o el sentirse mal por el pecado. Va más allá de ello. Bien, veamos un ejemplo de arrepentimiento en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos para allá. Lucas, capítulo 15. Entonces hay acá 3 parábolas que enseña el Señor Jesús. En primer lugar, vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Entonces, dice, entonces Jesús se refirió esta parábola diciéndolo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone, dice, sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y esta es la palabra clave. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Esas 99 ovejas ya estaban encaminadas, no necesitaban más, pero siempre vamos a necesitar un pastor. Indudablemente que esa es la guía, ese es el que te da el alimento y un agua cristalina para que bebas. Pero ya están salvos, ya saben lo que tienen que hacer. Ellos no se pueden salir de su carril, no se pueden salir de su rebaño porque saben que el enemigo siempre está rondando para hacerles daño. Esa es la primera parábola. Siempre hay esa palabra, no, arrepentidos por un pecador que se arrepiente. Bien, la segunda es la moneda perdida y dice que mujer que tiene 10 dracmas y si pierde una dracma, o sea, pierde dinero, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios nuevamente por un pecador que se arrepiente. Tanto esa oveja que se pierde, como también ese dinero que se perdió, esa dracma que se perdió, pero que apareció. La oveja apareció, el dinero apareció, hay gozo. Y siempre vamos al final. Y dice, ¿cuánto más gozo habrá en el cielo por un pecador que se arrepiente? Por un pecador que se arrepiente. Y la última parábola es del hijo perdido. Del hijo perdido. Bueno, acá hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Este hijo, 2 hijos, un mayor, un menor, pero el menor le dice a su padre, dame lo que es mi parte. Cosa inusual. ¿Por qué habría pasado todo eso? No lo sabemos, pero el padre le da al hijo lo que le pide. Dame mi parte, dice, y él reunió todo su dinero y se fue a una provincia. Se fue
fuera de la casa de su padre. Muy bien. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó en uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense ustedes. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía mucho hambre. El padre, ojo con esto, hermanos, muy importante, no se va a buscar a su hijo, ¿no? Porque ese es el camino que él había elegido. El padre no fue detrás de él. Él dijo, yo me voy. Bueno, hijo, allá tú. El padre no va en contra de la voluntad de su hijo, aunque esta decisión que había tomado estaba equivocada. El padre no va en contra de eso. El hijo decide marcharse, pero las puertas de la casa de su padre siempre estaban abiertas cuando él decida regresar. El padre no cerró la puerta. Porque muchas veces, hermanos, cometemos el gran error, los hijos se van por N cantidad de decisiones malas y después cuando llega el padre o la madre le empiezan a maltratar a ese hijo o esa hija que ha regresado. No es el caso, pero sigamos adelante. El hijo perdido entonces reflexiona, llega un punto que reflexiona y eso está en el versículo 17, dice, y volviendo en sí dijo, hay un momento en nuestra vida que nosotros vamos a atender, ese momento de reflexión, de decir, bueno, pero ¿qué pasó acá? Yo estoy haciendo las cosas mal. El drogadicto, el que está metido así en todo, hasta el fango completo, va a llegar un momento en su vida que va a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estoy en esta condición? De repente se salió de su casa, está viviendo como un indigente y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo tengo una casa. El hijo perdido reflexiona y se da cuenta que antes comía y vivía mucho mejor de lo que estaba pasando en ese momento. Y todo eso que estaba pasando era producto de sus pésimas decisiones que él había tomado y también por su rebeldía. Entonces se nota muy claramente eso. Pudo haber pasado el resto de su vida reconociendo sus errores y qué más, y seguir con la misma actitud. ¿Cómo así? Reconoce sus errores pero sigue lo mismo. Entonces no tiene sentido. Reconozco mis errores, pero ahora sí tomo la decisión de salir adelante. Entonces, él estaba equivocado, ¿no? Entonces, ¿cuántos jornaleros, dice él, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre. Se empieza él a tomar en su pensamiento una oración que satisfaga al padre, que le diga, bueno, hijito, ¿qué pasó acá, no? Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él ya pone en su mente eso. Esto es lo que le diré a mi padre. Me estoy humillando así, a más no poder, para que mi padre me entienda y nuevamente me acepte en su casa. Entonces, este joven, en vez de estar avanzando hacia la nada y hacia un profundo acantilado, o sea, ahí va a caer, da marcha atrás. Da marcha atrás, decide volver a la casa de su padre y va a confesarle su pecado. Le confiesa su pecado. El arrepentimiento tiene que tener eso, confesión. Confesión de pecado. No es, Señor, perdóname todos mis pecados. ¿Y qué pecados tienes? No vas a confesar a un hombre, vas a confesarle al Señor. Tú y Él, es una relación íntima. Dice, Señor, he hecho esto. He robado. Señor, estoy metido en drogas. He herido a alguien con un arma. Señor, mira lo que yo hice. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice si confesamos a un hombre, eso dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. No dice si confesamos a un hombre, confesamos al Señor nuestras faltas. Entonces, yo estoy seguro que él no pensó y dijo, papá, ya regresé, ya estoy acá nuevamente, ¿no? Pero no, él lo primero que pone en su corazón y en su mente es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti, papá. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. He desacreditado tu nombre, Padre. He sido un mal hijo. Esa era la actitud que tenía este joven.
Entonces, en el corazón de este joven, ¿qué es lo que se va a notar? Un genuino arrepentimiento de lo que había hecho. Y también, ese arrepentimiento trae también un cambio de vida. Pero él no puede decirle a su padre, no puede decirle lo que tiene que hacer. Padre, tú vas a decidir si continúo como hijo o como un jornalero. Esa decisión no era del hijo, era del padre. Entonces es el padre que va a tomar la decisión. Él no le tiene que ayudar a su padre a decir, padre, tú vas a tomar esa decisión. No, es el padre quien toma esa decisión. Hasta aquí puedo decir lo siguiente. El elemento principal para recibir las bendiciones de nuestro Señor es el arrepentimiento. Para recibir bendiciones del Señor es el arrepentimiento. Amén. Entonces, hay personas que reciben de repente una crítica, se les hace ver sus errores. Dice, oye, esto estás mal, estás haciendo mal las cosas, pero ¿qué? No se quieren arrepentir, quieren continuar con lo mismo. Y dice, sí, yo reconozco mi error, pero ahí nomás queda. No quieren cambiar de rumbo, no quieren hacer lo que dice el origen de esta palabra, metanoia, cambiar de dirección. Entonces, si me estaba yendo al sur, ahora me voy al norte. Y si me estaba yendo hacia el oriente, ahora me voy hacia el oeste. No quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque prefieren estar metidos en el fango del pecado. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9? ¿Qué dice el apóstol? Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa estaba hablando acá el apóstol Pedro? De la segunda venida de Cristo. Amén. Dice, según algunos la tienen por tardanza, porque ¿cuántas generaciones han pasado? Sí, pero también dice la palabra de Dios que para el Señor un siglo es un día, es como un día. Entonces, para nosotros es tiempo, pero para el Señor no. Pero para el Señor no, porque Él no está sujeto a tiempo como nosotros, ¿verdad? Entonces dice, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no viene el Señor? Porque nos está dando tiempo a nosotros para arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras faltas. Entonces, ¿qué pasa si viene hoy día? Y de repente tú estás en falta. ¿A dónde vas a ir? Solamente hay dos lugares, al cielo o al infierno. No hay otro lugar. Entonces el Señor dice, no, yo estoy alargando para el hombre que lo ve tiempo, estoy alargando mi venida para que tú tengas tiempo de arrepentirte de lo malo que estás haciendo. Entonces, si no hay arrepentimiento, no va a haber victoria en nuestra vida. ¿Está escuchando eso? Muy bien. Tenemos que tomar nosotros la decisión de ¿qué? De apartarnos del pecado, de las cosas malas. Tenemos que apartarnos. A veces nos damos cuenta de esas cosas malas que nosotros estamos haciendo o hemos hecho, pero seguimos igual, seguimos haciéndolo. Entonces, cambie su forma de vida. Es mi mejor consejo. Cambie su forma de vida, comience de nuevo con la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Si el Hijo Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Veamos a continuación algunas otras historias contenidas en la palabra de Dios que se deja notar un arrepentimiento genuino de las personas. Ahora ya no son parábolas, porque esta era una parábola lo que hemos visto, sino son realmente hechos que sucedieron en la vida de Jesús. Vamos al libro de Lucas capítulo 19, más adelante, y vamos a hablar acerca de la conversión de Zaqueo. Muy bien, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano que cobraba impuestos, era judío, pero que cobraba impuestos para los romanos. Entonces, pero ¿qué de malo hay cobrar los impuestos? Lo malo era que si Roma le decía, tú vas a cobrar solamente 10% de impuestos, ellos le ponían 13. Esos 13, ese plus que había, era para ellos. Entonces, eran personas ricas, eran personas así, muy poderosas en dinero. ¿Por qué? Amasaban dinero precisamente de los mismos judíos. Y eso era tremendo. Entonces, los odiaban. Entonces, llega un momento que Jesús va por Jericó y va pasando por la ciudad y dice, y hay un varón llamado Zaqueo
que era jefe de los publicanos y rico. O sea, habían varios recaudadores de impuestos. Él era el jefe de ellos y era un hombre muy acaudalado. Entonces, y procuraba ver quién era Jesús. Él quería verlo porque era también bajito, era de estatura. Pero, ¿qué pasó ahí? Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro que era fácil de subir para verle, y porque tenía que pasar por ahí Jesús. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, se da por invitado Jesús. Zaqueo, bájate rápido porque voy a ir a tu casa, voy a almorzar hoy día contigo. Se sorprende, ¿verdad? Se sorprende porque, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús se dando por invitado? Si yo soy un publicano, una persona que no es bien vista por todo el pueblo. Dice, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. A partir del versículo 7, vean lo que pasa. La gente empieza a murmurar. Dice, ¿cómo es posible que el Señor Jesús, aquel que habla del amor, que habla de muchas cosas, ¿no? Y ¿cómo es posible que éste vaya a la casa de un pecador? Porque así lo consideraba. ¿Cómo es posible eso? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador a su casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, que sea, ya está la celebración, un gran banquete quizá, y él se para, ¿no? Era muy chiquito, pero se para y dice lo siguiente. No es porque había tenido un acuerdo con el Señor Jesús, no. Ahí hay una decisión que él toma. Y dice lo siguiente, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, si le he cobrado más, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y por qué cuadruplicado? Porque Éxodo 22:1, era judío, no se olvide. Éxodo 22:1 dice, aquel que roba una oveja, tenía que reponerle 4 más. 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces, por la oveja pagará 4 ovejas más. Acá dice bien claro lo que pasó con Zaqueo. Dice, ¿no? Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, estaba haciendo lo que dice la ley. No era porque se le antojó, 4 veces, no. Porque decía la ley. Amén. Muy bien, ¿qué más? Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Es judío, pero está enmendando su camino. Está arreglando lo que estaba torcido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Zaqueo estaba dispuesto a sacrificarse y desprenderse de lo que le dominaba toda su vida. ¿Y qué le dominaba, pastor? El amor al dinero. El amor al dinero. Interesante, ¿verdad? Interesante todo esto de por qué 4 veces y por qué la mitad de los pobres. Todo tenía una razón. Todo tenía una razón. Segundo ejemplo lo vamos a ver en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos para allá. Hechos capítulo 2. Y se habían reunido el día de Pentecostés. 120 personas estaban unánimemente juntos porque el Señor Jesús les había dicho a sus apóstoles y a algunos seguidores muy cercanos que ellos no vayan a ningún lado a predicar hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Por qué? Porque el Consolador les iba a dar a ellos mucho poder para poder hacer las cosas que hacía Jesús aquí en la tierra. Iban a hacer lo mismo, pero investidos de ese poder. Y ahí estaban todos unánimemente juntos y cae precisamente en este salón, en este aposento alto, cae todo ese poder del Espíritu Santo y hay un gran ruido, ¿no? Y que todo eso lo escucha en la ciudad y ellos empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, ¿no? Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estoy en Hechos capítulo 2, versículo 4. Entonces,
se juntan las personas para ver qué estaba pasando, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Había otro grupo que se burla de ellos y dice, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Están borrachos. Entonces, Pedro ahí da su primer discurso. Pedro se levanta y da su primer discurso y dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Dice, como vosotros suponéis, dice, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Y otra cosa, el hecho de hablar en lenguas no es producto del mosto. Bueno, pues entonces nos tomamos ahorita con la pastora Lula 2 pisco sours, cada uno 2 pisco sours, y empezamos a hablar pues en hebreo, empezamos a hablar no sé, pues en griego, ¿no? En francés, la pastora Lula empieza a hablar en francés. Hermano, jamás se ha visto eso, que una persona cuando está ebria empieza a hablar, ¿no?, en inglés, en francés. Eso no es producto, hermanos míos, del mosto, como decía Pedro, sino es algo más. Esto obedece a una profecía y se los dice, ¿no? El profeta Joel ya lo había dicho. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Muy bien, entonces estamos hablando en Joel 2:29, está esa profecía. Luego dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto ya está hablando de su segunda venida, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta era una profecía, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasó después? Ahora Pedro les dice, muy interesante esto del 22 al 24. Estoy en el capítulo 2 de Hechos, del 22 al 24. Ahora les dice a esos que estaban criticando, les dice qué cosa habían hecho ellos. Varones israelitas, sigue Pedro con su discurso. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Lo que quiere decir acá es por manos de gente que no era ni siquiera judía, se refería a los romanos. Dice, y crucificándole, al cual Dios se levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, imposible que la muerte lo podía retener al Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa le hicieron a Jesús? Un varón aprobado por Dios, y se vieron las señales, prodigios y todo lo demás que él hizo, pero ustedes lo mataron. Versículos del 36 al 39. Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. El Señor y también el Salvador. Cristo. Es el Cristo que tenía que venir a salvar a este pueblo. ¿A salvar de qué? ¿Del dominio de Roma? No. A salvarle de vuestros pecados. Ese Cristo que el Señor había prometido ha venido y ustedes lo matasteis. Lo han matado. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo hemos matado al Cristo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo es posible que lo hayamos matado al Hijo de Dios, al enviado? ¿Cómo es posible que nos hayamos equivocado? Pedro les dijo, aquí está la palabra clave, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿De qué promesa estaba hablando? De la salvación. Miren ustedes todo lo que había pasado en el libro de Hechos capítulo 2. Ese discurso, ese primer discurso de Pedro, significó, hermanos míos, que esos judíos dijeron: fallamos. ¿Qué hacemos ahora? Metimos la pata. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, para recibir bendiciones de paz, tener libertad, gozo, y el Señor esté de nuestro lado, tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento de nuestros pecados, confesarle y además confesarlo y cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. Entonces, si usted está siguiendo esta prédica, escuche bien, ¿no? Y no se arrepiente de sus malos caminos, es una persona, hermanos míos, que realmente quiere permanecer en su vida vana. ¿Y qué va a pasar si hoy día usted parte a la presencia del Padre? No va a poder verlo. De frente se va a ir a ese lago de fuego y azufre. Ay, el pastor siempre predica del infierno. Yo no predico del infierno porque no hay otro lugar. Los que parten de este mundo en Cristo van de frente a la presencia del Padre. Y los que no están en Cristo van al lago de fuego y azufre. Va a haber la segunda venida, que vendrá el Señor Jesús como juez y va a ratificar. Si tú has partido en Cristo, pues te vas a ir con Él para siempre, eternamente. Y la otra parte, ahí se quedará donde están actualmente. Bien, entonces la palabra de Dios es realmente la que nos confronta, ¿no? Y te hace ver entonces los errores que estás cometiendo. Entonces este es el momento de tú decir: sí, es verdad, yo estoy cometiendo tremendos errores, pero el Señor te dice: yo no quiero que te quedes en tus errores, yo quiero que vivas siempre conmigo. El último caso que voy a ver es en 1 Corintios capítulo 5. Hay un caso ahí de inmoralidad. Dice ¿cómo se llama? Pablo les escribe se entera del problema a los corintios y realmente les llama la atención. Dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: de cierto se oye, Pablo les está escribiendo a los corintios, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un padre tiene hijos, probablemente, no dice la palabra, habría muerto la esposa de este hombre, se junta a otra mujer y uno de los hijos se mete con esa mujer. Entonces, miren ustedes todo eso que estaba sucediendo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, pero ellos estaban tranquilos. Ya pues, tranquilos, no pasó nada acá. No, estaban envanecidos. Para ellos era común, eso era. Pero dice, Pablo les dice: oye, no deberían haberlo sacado a esta persona, ¿no? De entre vosotros por haber cometido eso. No deberían haberlo sacado de la congregación. Ciertamente, dice, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, él le había juzgado. Pablo dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Que se ha entregado a Satanás, sáquenlo de acá. Eso es lo que dice Pablo. Pero ahora vamos a ver en 2 de Corintios. ¿Qué hace Pablo? 2 de Corintios, capítulo 2. Voy a leer del versículo 5 en adelante. Ahora Pablo perdona a esta persona. ¿Cómo? ¿Y por qué tenemos que estar nosotros en ese plan de ser jueces? El Señor es el que perdona si es que hay arrepentimiento. Y escucha lo que dice. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo,
por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumida, dice, consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que me he perdonado, dice, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya, él cometió, se arrepintió, ahora le perdono yo, le perdonan ustedes, sean obedientes, ahora acójanlo, denle mucho amor, denle mucho cariño. El hijo cometió un error en su casa y cuando viene usted no para de insultarle. La hija cometió un error, no para de insultar, regresó a casa y ahí usted está machaque y machaque todo el día insultándole a la hija. El padre del hijo pródigo hizo eso. No, él lo recibió a su hijo, lo abrazó, lo amó y siempre nunca dejó de amarlo. El hijo recibió el cariño de su padre. Primero de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El verdadero cristiano deja de pecar porque ama tanto a Dios que no quiere ofender su santidad. Repito, el verdadero cristiano no peca porque ama tanto a Dios que no quiere ofender su santidad. El papá del hijo pródigo lo abrazó, pidió que lo lavaran, que le pongan una ropa digna, que le pongan calzado a sus pies y un anillo en su dedo, que significaba restituyo nuevamente tu condición de hijo. Haga eso también. Nuestros hijos merecen eso. Cometen errores. Hasta yo he cometido errores como hijo. Pero siempre fuimos perdonados. De grande ya cometemos errores, pero el Señor nos perdona y nos abraza y nos dice, no temas. Santiago, ahí termino, capítulo 5 del 19 al 20, dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. No tenemos otra alternativa, hermanos. Tenemos que nosotros que tomar esa actitud de arrepentirnos de nuestros malos caminos y seguir al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que testificar al mundo del gran cambio que hizo el Señor en nuestras vidas. Amén. Espero que este tema le haya servido a usted para que piense un poco de las cosas que hace. Decimos muchas veces somos cristianos, pero hacemos cosas terribles. Arrepentámonos y ¿saben qué? Enrumbemos otra vez nuestra vida. Amén. Oremos. Señor mío, gracias te damos por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por todos aquellos cambios que vas a hacer, Señor, en la vida de muchas personas. Muy agradecido, Señor, por todo lo que recibimos de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a participar de la Santa Cena. Y siempre nosotros empezamos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que recordar la Santa Cena? ¿Por qué? Porque fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas lo mencionan. Instituir, Jesús instituyó. ¿Qué quiere decir instituir? Esto que ustedes van a ver, le dijo Jesús a sus discípulos, van a participar conmigo del pan y del vino, tiene un significado profético. Esto lo van a tener que hacer siempre, por siempre. ¿Para qué? Para recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y empieza Juan
3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Amó, esa es la palabra clave. Tanto amó Dios que dio a su Hijo. No había forma de que el hombre se salve. El hombre no se puede salvar solo. Entonces necesitaba hacer un sacrificio especial. Y ese sacrificio tenía que venir acá a la tierra. Nacido de mujer y nacido bajo la ley y en el tiempo de Dios. Eso dice el libro de Gálatas capítulo 4. ¿Cómo es que vino Jesús? En el tiempo de Dios, o sea, 9 meses estuvo en el vientre de su mamá, María. Vino así, como un ser normal. No es que estuvo un mes ahí en la barriga de su mamá, ya nació adulto incluso. No, no fue así. Fue un bebé, después fue un niño. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo perdido ahí 3 días en Jerusalén? Y donde le encontraron sus padres hablando con los doctores de la ley. Hijito, ¿por qué nos has hecho esto? Los perdidos eran ustedes, no yo. Yo estaba haciendo las cosas de mi Padre. Ustedes estaban perdidos, no yo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo esto que pasó Jesús es de un niño normal, un joven, y después nos dice la Biblia qué pasó con su padre político José, pero sabemos que él asumió después la responsabilidad de la manutención de su mamá, porque él era carpintero. ¿Dónde? En Nazaret. Ahí estaban establecidos. Entonces era un carpintero y por eso dice, no hay profeta en su tierra. Los de Nazaret decían, ¿cómo este quiere venir a predicarnos ahora? ¿Cómo este quiere venir a sanar enfermos acá? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su mamá María? ¿Y no son sus hermanos? Y menciona a sus hermanos y a sus hermanas. ¿No es este? Entonces no me digan pues que este es el Cristo, el que mandó Dios Padre acá a la tierra para salvarnos a nosotros. No lo creían. No lo creían. Entonces, esa gran labor que hizo Jesús acá en la tierra, hermanos, vivió como cualquier ser humano, pero su ministerio era diferente. Porque a partir de los 30 años cambia su percepción y empieza su ministerio. Y ese ministerio era predicar la palabra. Arrepiéntanse, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? Por mí, que soy el Hijo de Dios. Es por eso que cuando es bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre, o sea, hay una paternidad. El Padre lo reconoce ahora como su Hijo. Está reconociéndolo delante de muchas personas. Juan el Bautista no lo conocía, pero él decía, a quien yo viere que el Espíritu Santo posa sobre él, él es el enviado de Dios. A quien yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su sandalia. Ese es el Hijo de Dios. Y lo vio Juan y dijo, este es el que iba a venir. Él es antes de mí. Pero este es el ungido. Pero nadie lo hizo caso. Nadie lo hizo caso. No creían. Está hablando, está delirando. Quizá pensaban en ese tiempo, ese pueblo judío. Ellos pensaban que tenía que venir realmente un general de repente, un hombre armado con un caballo blanco, con un gran ejército para echar fuera al gobierno de Roma. Dios Padre no estaba interesado en sacarles del dominio de alguien, sino del dominio del pecado. Ese era el gran interés de Dios Padre. Que el hombre sea liberado del pecado, de la esclavitud del pecado. Era mejor la esclavitud del pecado para lograr después la vida eterna que sacar de por medio a los romanos y después que continuar en nuestra vida de pecado. Por eso tenía que mandar a su propio Hijo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la Santa Cena? Recordamos que Él fue partido. De acuerdo al libro, hermanos, en los primeros capítulos
en los 5 primeros libros vamos a encontrar en la ley de que solamente un hombre tenía que ser azotado 40 veces. No podían azotarle más. Y Pablo dice, yo fui azotado varias veces. 40 latigazos. No le podían dar más. Pero cuando Jesús fue castigado por los romanos, ellos no le dieron 40. Le dieron lo que quisieron. Hicieron lo que quisieron. Y además, la muerte en la cruz no está en la ley. Estaba el apedrearlo a una persona, una adúltera o cualquier otra que cometía algo en contra de Dios Padre. Pero la crucifixión no estaba mencionada en la ley, pero sí en el Código de Roma. O sea, bajo ese código de gente que no conocía la ley ni conocía a Dios, miren ustedes, fue juzgado Jesús. Injusto, ¿verdad? El justo fue a la cruz por nosotros, los pecadores. Él cargó los pecados de los antiguos, de los que estaban viviendo esa época y también de los nuestros. Toda esa mochila grande, ese gran peso del pecado, lo cargó en la cruz. Y la ira de Dios vino precisamente y no le interesó que era su hijo, porque se tenía que cumplir la ley. Tenía que haber muerte para que haya después remisión, perdón de pecados. Tenía que haber muerte. Qué tremendo esto. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Por eso es que en el monte Getsemaní él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué se refiere esa copa? A la ira de Dios, a la ira de su Padre, porque él ya era el pecado del mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que recordar, siquiera una vez al mes. Siquiera una vez, lo que él hizo en la cruz por nosotros. Por eso es que se instituye la Santa Cena. Amén. Entonces, uno tiene que decir, y ahora que estoy yo libre, pastor, libre de toda esa condenación eterna, ¿qué debo hacer? Testificamos. Por eso el tema fue muy, muy bueno, ¿verdad? El arrepentimiento. Testificamos ahora de la gran obra que ha hecho el Señor Jesús. Ahora como libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Decía Juan 8:32. Y en el 36 dice, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y ahora qué somos nosotros, pastor? Somos la sal de la tierra, la luz de las naciones. Y somos como ciudades asentadas sobre un monte que no podemos ser ignorados. A donde vamos, tenemos esa luz que irradia nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es hablar, hermanos míos, de esa obra redentora que Jesús hizo en la cruz. Y el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón. No hay perdón. Todo, eso decía, todo según la ley se arregla con sangre. Por eso habían esas víctimas. Porque venía una persona y decía, yo he pecado y yo quiero dar esta ofrenda para que esa sangre que a mí deberían matarme, pero alguien tiene que tomar mi lugar, que es este animalito. Jesús tomó nuestro lugar. Esa es la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. El justo va a morir por nosotros los pecadores. En la justicia del hombre es el que cometió un delito, tiene que pagar sus consecuencias. Ahí es donde se desarrolla, hermanos míos, la justicia de Dios. Amén. Me voy al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 en adelante. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, no es porque tú eres
pastor, el otro no es pastor, el otro es un gran pecador, el otro es un asesino. No, no hay excepción. El Señor juzga por igual. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestro caminar en este mundo. Muy bien. Sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, una vida sin propósito, sin sentido, pecadores, la cual recibiste de vuestros padres. Lo que recibimos, hermanos, como herencia de personas que no conocían a Dios. Dice, no con cosas corruptibles, o sea, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, dice. O sea, no te rescataron porque tú diste plata, diste oro, no, y fuiste rescatado. No, porque así se rescataba antes. Muy bien, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue con la sangre de Cristo que nosotros fuimos redimidos. Nos compró con su sangre. ¿Y qué significa eso, pastor? Que ahora yo le pertenezco. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi Señor. Ya no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Yo voy a hacer lo que dice el Señor. ¿Dónde dice, pastor? En su palabra. Lo que dice en su palabra. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él se llevó en la cruz eso, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí vamos a Primera de Corintios. Instituye Jesús la Santa Cena. Y se nota en Mateo, Lucas y Marcos. Y también el Señor le da esta revelación a Pablo. Y Pablo les corrige a los corintios cómo debe ser la institución de la Santa Cena. Ellos creían que la Santa Cena era una gran comilona, una gran borrachera. Y los ricos de ese tiempo, ellos pues comían más, había más cosas para ellos, no, en fin. Y los que no tenían, con las justas podían comer algo. Por esa razón, Él corrige lo que era la Santa Cena. Amén. Bien, ahora sí le voy a pedir a la pastora Lura que me acompañe para seguir adelante con este acto tan significativo para cada uno de los hijos de Dios. Amén. Tiene sus elementos allí. Perdóneme. Antes de proceder a la Santa Cena, vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a pedir al Señor así, pero de corazón. Señor, yo me arrepiento de haber hecho tantas cosas malas. Yo me arrepiento, Señor, de haberte ofendido tu santidad. Perdónanos, Padre, perdónanos de corazón. Te pedimos perdón para que nosotros podamos participar de esta Santa Cena. Muchas gracias, Padre. Gracias, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias ¿a quién? Al Padre, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos servirnos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos servir.
Gracias, Señor. Gracias por este privilegio de participar de tu Santa Cena. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque sabemos que tenemos un gran Dios que nos cuida, nos protege y nos perdona. Y gracias porque nos direccionas por donde tenemos que ir. Tú eres ese faro en medio de la tormenta. Amén. Esa gran luz que necesita un barco para que pueda llegar correctamente a un puerto. Así también eres tú, Señor. Luz de nuestra vida en plena oscuridad para que nosotros podamos ver tu luz. Esa luz que irradia y que el mundo lo necesita, para que ellos también cambien gracias a nuestro testimonio. Amén. Muchas gracias, Padre. Y nos En el damos nombre de Jesús. Y nos damos cuenta que esta celebración, este recordatorio de la Santa Cena, no es un simple pan, una simple copa de vino. Puede ser jugo de uva o hasta agua. No es el simple este hecho de decir que este es pan, y cuando con nosotros participamos se convierte. No, sigue siendo pan y sigue siendo vino. No, pero lo que cambia es nosotros, nos cambia a nosotros y dar valor de lo que Jesús hizo en la cruz. Haber sido, como explicó el pastor, llevar en su cuerpo, en Él, todos nuestros pecados, y no valoramos. Muchos andan con tremendas cruces, pero ¿saben lo que ha significado esa cruz? En esa cruz ya no está Jesús. Esa cruz está vacía, porque ahora está junto a su Padre, intercediendo por nosotros. Mira el valor que tuvo ese acto que Él hizo en la cruz. Librarnos de todo nuestro pecado, borrar nuestros pecados. Qué importante es, amados, que ustedes recuerden también. Mira, y muchas personas han sido sanas en el momento que tomaron la Santa Cena. Mira qué tanto valor y poder puede tener recordar ese acto. Que Dios los bendiga, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿qué nos queda a nosotros? Decirles que el día miércoles a las 8 de la noche estaremos nuevamente con ustedes, llevándoles nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. Si usted entra a nuestra página de Facebook, va a encontrar nuestras cuentas de los bancos, para que usted, si quiere sembrar en nuestro ministerio, encantados, lo recibimos sus ofrendas. Que Dios me los bendiga ricamente. ¡Feliz domingo!